always try and endeavor to hear from God. What does God want to say to the people? Yo siempre me esfuerzo para escuchar lo que Dios quiere hablarles al pueblo. I really believe that we are coming into a season in the life of the church. Yo de verdad creo que estamos entrando en una estación en la edad de la Where iglesia, God is now looking for mature sons. que Dios ahora está buscando a hijos maduros. He doesn't want to deal with us anymore as Nepios or Teknon. No quiere tratar Dios con nosotros como Little hijos children, inmaduros, babies. nepios o tecnón, ni But he wants to con deal with guaguitas, us as bebés, sons. sino que Él quiere tratar con nosotros de hijos. And one of the reasons for that is this. Y una de las razones de eso Many es, of you have cried for your inheritance. muchos de ustedes han llorado o han anhelado su herencia. Isn't that true? ¿No es verdad? That's a promise in the Word of Es God. una promesa en la palabra de But the Dios. reason why we have not seen that manifest in its fullness yet in the church Pero la razón por la que no hemos visto eso manifestado de plenitud en la iglesia is because God will not give the inheritance to little babies. es porque Dios no va a entregar herencia a bebés. You might be the owner of it, Usted podrá ser dueño de eso, like Galatians chapter 3, como en Gálatas 3, but you will be put under guardians and tutors. pero serás puesto bajo guardianes y But there has tutores. to come a time Pero debe llegar un momento where God releases His sons, His hoyos, mature sons in the earth, donde Dios suelta a sus hijos maduros, sus huíos with en their la full tierra, inheritance, con la herencia plena, to be able to fulfill their purpose in life. para cumplir sus propósitos en la vida. Let me flip that. Déjeme darlo vuelta. You will not be able to fulfill your purpose in life. Usted no va a poder cumplir su propósito en la tierra. That which God has earmarked for your life before the foundation of the earth. Aquello que Dios le ha marcado para ti desde antes de la fundación That del which mundo. is part of your DNA Aquello que es parte de tu ADN, without you walking in your inheritance. sin tu caminar dentro de esa herencia. Amen? Amén. Yes. Sí, Trust me, it's true. créame, es verdad. We need the Necesitamos wealth of the nations. las riquezas de las Our naciones. problem is not vision. Nuestro problema no es tener una Our visión. problem is provision. Nuestro problema es la provisión. There's enough vision in the house. Hay suficiente visión en una casa. But the reason why the provision hasn't come the way it's supposed to Pero la razón por la que la provisión no ha llegado de la is manera because correcta God wants us to become mature sons. es porque Dios está pidiendo que nosotros nos But then there's convirtamos the en other hijos maduros. dimension. Pero después hay otra dimensión. And it's something that I want to speak to you about this morning. Y es algo de lo que quiero hablarles esta That mañana. we have to awaken to. De que a nosotros tenemos que That despertarnos a. we have to become aware of. Debemos volvernos atentos For de. us to come into the fullness of what God has spoken over our lives. Para nosotros poder entrar en la plenitud de lo que Dios ha hablado en nuestra How vida. many of you have much more that you want to do for God? ¿Cuántos aquí quieren hacer aún más para Dios? Come on, you have to come into the fullness of your grace. Y tiene que entrar en su plenitud You de have to su come into the gracia. fullness of your purpose. En la plenitud de tu propósito. There's so much more that we still can do for God. Hay mucho más que aún podemos hacer por Dios. You have not reached your pinnacle yet. Usted no ha llegado al pináculo We are on aún. our way there. Estamos en camino a. But there has to come a time when we walk in the fullness of Pero what God has for us. debe llegar un lugar donde caminemos en la plenitud de lo que Dios nos ha mandado a llegar. Amén. Amén. Come on, speak to me. Vamos, Amen. respóndame. Amén. Amen. Now, Amen. I want to speak to you about a subject this morning Quiero hablarles de un tópico esta mañana that has been labored much in the church. que ha sido tratado fuertemente en la iglesia. And I want you to hear me as if you've never heard the subject before. Y quiero que me escuche como que si usted nunca ha escuchado Because respecto a esto I want to antes. show you something that is really, really going to help you. Porque quiero mostrarle algo que de verdad los va a ayudar. And I want to speak about the grace of God. Y quiero hablar de la gracia de But Dios. that grace of God is a new method of living. Pero esa gracia de Dios es una nueva metodología o método de vivir. And maybe I will show you something that you've never seen in the Word of God. Y a lo mejor les puedo mostrar algo que no ha visto And we're going to antes en la start with palabra. Acts chapter 20, verse 32. Vamos a empezar en la escritura con Hechos 20:32. So now, brethren, I command you to God and to the word of his grace, Así que ahora, hermanos, yo los encomiendo a la palabra de Dios y a su gracia, which is able to build you up and give you inheritance amongst all those who are sanctified. la cual es capaz de edificarte y darte una herencia en el medio de todos aquellos que están santificados. Now, the grace of God is something that has been said so many times Ahora, el tema de la gracia de Dios ha sido algo que se ha dicho tantas and veces be repeated and told, and we become so familiar with it. y se ha repetido y se ha hablado y nos hemos vuelto tan familiar con ello, But there's still so much to understand about the grace of God. pero aún hay mucho más que entender respecto a la gracia And de I Dios. pray that the simplicity of this word this morning will be profound in your life. Y yo oro para que la simplicidad
necesidad de esta palabra pueda ser profunda y ese poder pueda You ser must get profundo. hold of what God wants to say to you this morning, Debe atrapar o debe agarrar lo Make que it Dios quiere decir part esta of our mañana, lives, hacerlo parte de nuestras and vidas also walk therein. y también caminar en ello. Now, the grace of God is the sustaining influence in our life. Ahora bien, la gracia de Dios es la influencia que te sostiene en nuestra vida And it enables the believer y habilita al creyente to persevere in this life of faith. a preservar en esta vida de fe. That's why we need grace. Por eso necesitamos gracia. Then in Acts chapter 11, verse 23, Paul wrote this. Y en Hechos 11:23 Pablo escribe esto. Who, when he came, had seen the grace of God, ¿Quién cuando vino había visto la gracia de Dios? was glad and exhorted them all, Y estaba feliz y los exhortó a todos that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. que con un corazón con propósito se iban a aferrar a Dios. So the grace of God is that sustaining power. La gracia de Dios es un poder que te sostiene. It is a sustaining influence that enables the believer Es una influencia que sostiene, una habilitación para el creyente. to do what? ¿Para hacer qué? To remain in the path of faith. Para mantenerte en el camino de la fe. Now we see in this passage that I just read in Acts 11, Podemos ver en este pasaje en Hechos 11, when Paul says he who come, it was talking about Barnabas that came, cuando Pablo hablaba ahí, hablaba de Bernabé que and vino he saw the grace of God. y él vio la gracia de He Dios. saw. Él vio The grace of God. la gracia de Dios. And was glad when he saw the grace of God amongst the people. Y estaba feliz de que vio la gracia de Dios entre el pueblo. And the Bible says he exhorted them all, Y la Biblia dice que él los exhortó a todos that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. que con un corazón con propósito se aferraran al Señor. The grace of God gives purpose of your heart's purpose. La gracia de Dios pone un propósito en tu corazón. And you would cleave to the Lord. Y tú te Stay with the aferras Lord. al Señor. Stay in the path. Te quedas con el Señor, te quedas en Now I el want to caminar. give you a quick brief understanding of what this means or this is. Quiero darle un breve entendimiento de lo que esto es. And this morning I'm going to believe God for the extraordinary in your life. Y esta mañana yo voy a creer en Dios para lo How many extraordinario en of su you are vida. ready for the extraordinary in your life? ¿Cuántos están listos para eso extraordinario Come on, en the sus vidas? superabundant, Vamos, extraordinary. aquello superabundante, aquello extraordinario. Now, Ahora, the word grace in the Hebrew tongue la palabra gracia en la lengua hebrea means this. dice It esto. means kindness and favor. Significa benevolencia y favor. And it comes from the root word meaning Y viene de la palabra raíz que significa to bend down or stoop down. doblar o inclinarse a. In kindness to an inferior En benevolencia o en amabilidad, to bestow something on his life. en amabilidad hacia un inferior para entregar algo sobre su It is vida. saying that God is bending down. O sea, lo que quiere decir es que Dios se está He's- arrodillando. He's stooping over in kindness to an inferior us to bestow upon our lives. Se está inclinando de manera amable hacia un inferior para entregarle algo sobre su vida. Now, we Ahora bien. believe in the Lord Jesus Christ. Creemos en el Señor Jesucristo, Listen carefully. Escúcheme bien. Of whom it is said in John 1 verse 14, del cual se dice en Juan 1:14, who is full of grace and truth. el cual está lleno de gracia y de verdad. Jesus Christ was full of grace and truth Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. towards the believers who Para- believe in him. Para el creyente o para los que creen en Él. And therefore they enter into the fellowship of the Spirit with him, Y entran en el compañerismo con el Espíritu, where they con Él. become partakers of a new method of living. Donde se pueden ser participantes de una metodología o un método nuevo de vivir. And this new method of living is unknown to other religions. Y este método de vivir es totalmente desconocido para otras This religiones. grace or Father's grace, Esta gracia o la gracia del Padre, when we first believe, cuando primeramente le that has creímos, caused us to feel we could move mountains. que cuando uno recién creyó, uno sentía que podía mover montañas. How many of you remember when you got saved? ¿Cuántos se acuerdan aquí cuando se You los felt salvó like you could el move Señor? mountains. Sentían que podían mover montañas. Anybody remember? ¿Alguien se acuerda de ese We día? experienced a sensational joy Experimentamos una alegría excepcional. and
peace in our hearts. y nuestro corazón And palpaba things could not be better. y las cosas no podían estar mejor. Life was brand new to us. La vida era totalmente nueva para And nosotros. there seemed to be a journey into that which have been of a different kind of life. Y era como entrar en un caminar en un estilo de vida distinto o nuevo. And that was the beginning of this new kind of life. Y ese es el inicio de esta nueva vida, But o then, este tipo nuevo de vida. as we journey on a life, Pero mientras caminábamos en then nuestra vida, shortly thereafter, después we slip back into a lifestyle of worries in this world. Después de ese contacto inicial, nos devolvimos a un estilo de vida de And our preocupaciones. circumstances start to speak louder to us Y las circunstancias empezaron a hablar than that mucho más which we fuerte received by grace. que aquello que habíamos recibido por And gracia. we forget the influence of the Spirit of God in our lives. Y nos olvidamos de la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. And we go from a position where we were so ecstatic in God, Y nos fuimos desde una posición que estábamos estáticos en Dios, where the sensation of this amazing grace desde esta sensación de maravillosa gracia, was so phenomenal in our life, lo cual era tan fenomenal en nuestra to where we vida, become lethargic in life. hasta un lugar donde nos volvimos letardos en nuestra ser. Many Christians have become lethargic. Muchos cristianos se han vuelto letardos, They don't serve lentos. God with the same zeal anymore. Ya no sirven al Señor con el mismo celo más. We believe in Christ Jesus, Creemos en Cristo Jesús, seemingly entered into a whole new method of living, que nos ha entrado, and we were introducido amazed by this free gift, a una nueva metodología de vida y because nos ha, all of a ama- sudden we had this energy, this power, nos ha encantado esta nueva vida y de repente ahora tenemos un poder, una energía and we could lay hands on the sick. y podemos tocar a los We could enfermos do all kinds of things. y podemos hacer tantas We cosas. testify to others with this faith Testificamos a otros de esta fe, of this new life that we've received. de esta nueva vida que hemos recibido. Now, some of you didn't go through it. Ahora, muchos no han atravesado Some of eso. you just went to hide yourself after you got saved. Muchos se fueron a esconder una vez que fueron salvos. Did anybody feel like that? ¿Alguien se sintió así? Come on, talk to me. Hábleme. When you go to meetings, you get slain in the power. Cuando iba a las reuniones los tocaba el poder And as I said, it seemed like you could move mountains. y no se sentía como que podía mover And then montañas. as life started to happen to us, Y mientras la vida empezó a sucedernos, we simply somehow slowly fall into the slipping away de alguna manera nos fuimos resbalando a esto antiguo and getting back y nos devolvimos to that which used to be the same monotonous lifestyle. a esa vida que era un estilo de vida monótono. And we quickly forgot Y rápidamente nos what olvidamos we just received from God. de lo que habíamos recién recibido de Dios. And we become again influenced by the lifestyle of this word. Y nuevamente empezamos a ser influenciados World. por el estilo de vida de este mundo. And we forgot the power of the Spirit of God Y nos olvidamos del poder del Espíritu de that Dios is at work in our life. que trabaja en nuestras vidas. Amen. Amén. Now, let me explain to you the word grace. Ahora, déjeme explicarle la palabra gracia. Thankful for my son that has joined us, Benjamin, all the way from South Africa. He's still available. Doy gracias por mi hijo Benjamín que me acompaña de Sudáfrica. Por cierto, está disponible. Now, the word grace in the Greek Ahora, la palabra gracia en el griego. is the word. I can see a lot of ladies smiling. Oh, yo veo a muchas jóvenes sonreír, ¿no? You're in Africa, we have a custom. En África tenemos una costumbre. When a black man wants to marry a black woman, Cuando un hombre de color se quiere casar con una mujer de color, they have to pay lobola. ellos tienen que pagar la labola. Some of you wouldn't know what lobola is. Alguien a lo They mejor would have no to saben lo que es bring la a few labola. ustedes. cows Tenían que traer como And a few thousand rand unas cuantas vacas, before you can get the yes word from the father to marry the girl. unos cuantos before they millones, go to marry. para So, recién recibir la palabra de aprobación I del hope you have a padre. lot of lobola. O el adote, ¿no? Espero que ustedes tengan harto adote para yo darle a este. I need cows. Necesito vacas. Okay, let's get back to the word. Ya, sigamos con la palabra. So the word grace in the Greek is the word charis. La palabra gracia en el griego es la palabra charis. And it means this: Y significa cheerful, calmly happy, joy, divine influence upon the heart. feliz de manera tranquila,
gozo, divina influencia sobre el corazón. Okay. The word grace comes from the word to be cheerful. La palabra gracia viene de la palabra estar feliz Happy. o estar feliz Or well off. o en buen estado. Now listen to this. Escuche It esto. was used when you are meeting someone Se usa para cuando usted conoce a or alguien when someone was departing from you, o cuando alguien se iba, and it was used as a farewell greeting. y era usado como una palabra de despedida. It was used as the word that says be well. Era usado como una palabra de que te vaya bien. Charis. Charis. It's spoken in a language Hablado en el that idioma indicated that there was a condition, que indicaba que había una condición, a spirit on that person that gave this grace un espíritu sobre esa persona que entregaba or esta received gracia this grace, o la cual la and there recibía, was a confidence. y había una confianza, There was a happiness, a joy. había una felicidad, un gozo. There was a seeming all is well attitude. Significaba y había una actitud de que todo estaba bien. So it spoke of something that somebody took you over. Hablaba de algo que te venía Apprehends y you. te apoderaba, se apoderaba, te tomaba. Now, when you look at the word grace in the Strong's Concordance, Ahora, si usted ve la palabra gracia en la concordancia Strong, in the Greek, en el griego, it means this. significa It's the divine influence upon the heart. es la divina influencia sobre el corazón. And then very important. Ahora, muy importante, And it's the reflection of that life. la cual se refleja en esa vida. So it's God's influence upon your life Entonces, es la influencia de Dios sobre Upon tu your vida, heart, sobre tu corazón, by His Spirit, por medio de su and espíritu, then your life y en su vida, becomes a reflection of His life. y su vida se vuelve un reflejo de su vida. That's grace. Eso es gracia. Very important. Muy importante. Sometimes we've made it shallow. We've just shortened it. Muchas veces hablamos de ella de manera But it's a superficial. divine influence upon your heart Le that hemos reflects His life. acostado el poder, pero hay una divina influencia en tu corazón que te hace reflejarlo a Él. It's that divine influence. Es esa influencia divina, It is the divinity of God. es la divinidad de Dios Influence, that influence becomes part of your life. que te influencia para que esa influencia te influencia And a your ti life begins to reflect y tu vida empieza a reflejar that influence. esa influencia And therefore it causes y causa its condition tu condición in your spirit, in your mind, in your lifestyle. en tu espíritu, en tu mente y ni en tu estilo de vida. Do you get that? ¿Entiende eso? Also, it means to be a giver or it's a gift. También significa ser un dador o un don o un regalo. That's why it says it's a free gift of grace. Por eso se conoce como es un regalo gracia o un don de la gracia. Never separate gift from grace. No puede nunca separar don de la gracia. It is the same word used in the Greek for charisma. Es la misma palabra en el griego usada para carisma. It is describing that which has been endowed on you, Describe algo que te ha sido dado a ti or something that has been deposited into you, o algo que te ha sido depositado a ti, something that is bestowed upon you, algo que se te ha puesto, a spiritual empowerment. un empoderamiento espiritual. Very important. Muy importante. A spiritual empowerment, Un empoderamiento espiritual. meaning somehow we have now received this influence in our life. Como que de alguna manera ahora hemos recibido esta influencia en nuestra And now vida. there's something about you that's very significant. Ahora, hay algo en ti, de ti, que es bastante It significante, betrays grace. que muestra gracia. It's more than just that which is, brings salvation. Es mucho más allá de que algo que te trae solamente salvación. Amen. Amén. So, I want you to listen carefully Entonces, quiero que escuche to these very detenidamente familiar words, a estas palabras muy familiares, because you've heard them before, porque las but I ha want to read them escuchado and they antes, are vitally important. pero quiero leérselas porque son de vital importancia. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. Segunda de Corintios 12, 8 al 10. Paul speaking. Habla Pablo. Concerning this thing, I plead with the Lord 3 times that it might depart from me. Concerniente a esta cosa, yo he hablado con el Señor para que se me vaya ya 3 veces. And he said to me, Y me dijo, my grace is sufficient for you, mi gracia es suficiente for para my ti. strength is made perfect in weakness. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Now Paul responds, Pablo And he responde, says, dice, therefore most gladly I would rather boast in my infirmities. entonces de manera feliz voy a hablar de mis Why? enfermedades. ¿Por qué? He tells us why. Nos dice por He qué. did not say grace, but he says that the power of Christ might rest upon me.
Dice, porque para que el poder de la gracia pueda estar sobre mí. So what is this grace? Entonces, ¿qué es esta It gracia? is the power of God that rests. Es el poder de Dios que descansa Let me say it again. o que está sobre. Grace Déjame decirlo, It's the gracia power of God Es that el- rests upon you. es el poder de Dios que descansa sobre ti. He says, for when I'm weak, then I'm strong. Dice, porque cuando soy débil, ahora soy fuerte. So Paul had the thorn in the flesh. Entonces Pablo tenía este aguijón en la Anybody carne. remember? ¿Alguien se acuerda? And the Lord said, my grace is sufficient for Y you. el Señor le dice, mi gracia es Then suficiente it para ti. also says, Y también dice, my strength is made perfect Mi- and complete in weakness. mi fortaleza se perfecciona, se completa en tu debilidad. So what we see here is, Entonces lo que vemos aquí my es, grace is sufficient mi gracia es suficiente for strength. para fuerza. Is made perfect, complete in your weakness. Porque mi fortaleza se hace perfecto, completo en tu Paul debilidad. says, for when I'm weak, I'm strong. Y Pablo dice, cuando estoy débil, soy fuerte. Because of the power of Christ that now rests upon me. Por el poder de Cristo que ahora reposa sobre Oh, mí. you must hear my words. Escuche mis palabras. Grace is the power of God that rests. La gracia es el poder de Dios que descansa o Grace que is the reposa. power of God that rests. La gracia es el poder de Dios que reposa. It's a divine influence. Es una influencia divina. Now, Ahora, you got to receive more than the literal word that you hear this morning, ahora tienen que escuchar mucho más allá de la palabra literal de or esta the mañana. translation of language. O que la Hear the traducción del Spirit of idioma. God this morning. Escuche el Espíritu de Dios en esta mañana. Hallelujah. Aleluya. The power of God is resting, Dice, el poder de Dios está reposando, not sleeping. no durmiendo. It's resting on you. Está reposando sobre It ti. speaks of a kind of rest that is confident and absolute. Está hablando de un reposo que es de confianza y There absoluto. can be no other way in your life but this power. Que no hay otra forma en tu vida You más got to allá de follow este it. poder. Tienes que seguirla. It means that even when they fire you at work, Significa que cuando te echan del trabajo, you walk out of the office smiling. sales de ahí sonriendo. That's what it means. Eso significa. It doesn't make sense. No hace sentido. But it's the power of God resting. Pero que es el poder de Dios reposando. It means when there's no more money in the bank, Significa cuando la cuenta corriente está en cero. there's something about your faith Hay algo de tu cara, de tu that rostro, contradicts your money. que contradice tu dinero. Hallelujah. Aleluya. You're somehow showing this grace of God, De una manera estás mostrando esta gracia de Dios and you're complacent y estás with complacido what has just happened, de lo que ha sucedido. because there's something about it Porque hay algo de eso that even in the worst weakness of your life, que incluso en tus lugares más de debilidad, the power of God is resting. el poder de Dios Come on. reposa. Vamos, I want you to see this. quiero que lo vea. That it is actually describing this. De hecho, describe esto. That against all odds that you are facing in life, Que en in life, contra todos los pronósticos en tu anything that vida, you face in life, todo lo que usted anything that you confronta go en su through in vida, life, todo lo que usted cruza any en su vida, opposition, toda oposición, any obstacle, todo obstáculo, hallelujah, aleluya, that there's something more about your life. que hay algo más allá en tu vida. There's a greatness, there's a power that's resting upon you. Y hay un poder y hay una grandeza que está It's a reposando en tu vida. confidence in God that the power is resting. Es una confianza en el Señor que reposa sobre No ti. matter what, No importando even in que, the midst of weakness, incluso entre medio de la pleading debilidad, with God. estás hablando o Even like- tratando con Dios. Paul praying 3 times Así como Pablo que oró 3 for the veces stone on your side to be removed. para que ese aguijón en su lado se le fuera Help me in my quitado. weakness. Señor, ayúdame en mi God is debilidad. saying to you, Y el Señor te dice, there's a power that's resting. hay un poder que reposa. Hallelujah. Aleluya. I'm going to show you something great today. I'm going to show you something great today. Les voy a mostrar algo maravilloso hoy. In your weakness, En tu debilidad, in your en necessities, tus necesidades, your en persecutions, tus persecuciones, your lack, your pain, tu escasez y tu dolor, your sufferings, tu sufrir. I want to show you that there's a power resting. Quiero mostrarte que hay un poder que reposa en That ti. power, Ese poder, which is the grace of God. que es la gracia de Dios. This be well, Está bien contigo, This estate gift, bien. Este don, this favor, este favor, this divine influence is so majestic, esta divina influencia es tan majestuosa, so great,
tan grande that you can be at peace que usted puede estar en even in the paz, midst of your weakest moments. incluso en el lugar de más debilidad. It will make you strong. Te hará fuerte. It will even show you how to take pleasure in the midst of your circumstances. Incluso te enseñará a estar en placer en el medio de todas Because estas Paul eventually circunstancias. says, I count it all joy. Porque Pablo dice, acuérdense, You yo cuento must be todo como crazy. gozo. You must be crazy. Tienes que estar loco. Hallelujah. Hallelujah. And he says in verse 9, I will boast in my infirmities. Dice en el versículo 9, yo me voy a jactar en That mis sounds enfermedades. absolutely crazy. Eso suena absolutamente Pleasure loco. in your infirmities. Placer en tus enfermedades, Reproaches, persecution, en tus persecuciones, distresses. en tus Why? luchas. ¿Por qué? Because when you are really at your weakest, Porque cuando tú estás en tu más débil, you are actually at your en strongest. realidad está en lo más fuerte. Hallelujah. And Hallelujah. it's called Y se the llama, power of Christ resting upon you. el poder de Cristo reposando sobre Now ti. listen. Ahora I escuche want to esto. describe this to you Déjeme describirle esto. from the ancient times. Desde los tiempos antiguos. It was used by the Greeks to mean undeserved favor. Se usaba por los griegos para hablar de un favor no merecido. They actually use it to describe it this way. Incluso lo usan para describir algo de esta That siguiente it's manera. a birthday gift Que es como un regalo de cumpleaños. or any gift O cualquier regalo that came to you unearned or undeserved. que vino no merecido o que no era tuyo. Now actually here is where it was used. Ahora, aquí es donde se usó. On the anniversary of a Roman emperor En el aniversario de un emperador romano, that came into power, on his anniversary of coming into power, en su ascensión hacia el poder, en ese aniversario, it was customary for that Roman emperor era de costumbre de ese emperador romano for him to give a bonus to his soldiers, a darle un bono a sus soldados which had nothing to do with their wages. que no tenía nada que ver con su salario. And according to his generosity, Y según su generosidad, he was to freely give a gift, era libre de dar este regalo and they called that gift y llamaban a ese regalo charis. gares. That's where it comes from. De ahí Now, viene la palabra. It was a free bonus, Ahora, era un bono gratis, free gift. un regalo to be gratis, some money, algo de dinero a lo and it's mejor, all according to his y generosity. tenía todo que ver con su generosidad. A freely given grace. Una gracia dada gratis. And they would call this great grace, Y llamaban a esta gran they would gracia, call it charis. la llamaban cariz. It was also given or used to when given a toast, when you say cheers. O también era cuando uno decía salud. Yeah. Glasses would touch one another, Los vasos o las copas chocaban el uno al and there will otro. be an enjoyment Y había un disfrutar that would take place in a gathering. que sucedía And cuando when, estaban todos and when the juntos. glasses touches each other, Y cuando tocaban las copas, they would say charis, decían cariz. meaning all favor Significaba todo favor be freely bestowed upon your life. sea depositado libremente sobre tu vida. So from now on, every time you say cheers, Entonces ahora cada vez que usted vaya a decir salud, you say charis, diga mejor cariz. and you say all favor Y diga todo favor be freely bestowed on your life. sea sobrepuesto sobre su vida. It will be saying something coming into your life, Es decir que algo va a entrar en tu vida. or a favor that's freely bestowed upon your life. O un favor que es gratis depositado en tu It's vida. called grace. Se llama gracia. Now, when the early church looked for a word to describe God's dealing with them, Ahora, cuando la iglesia temprana buscó una palabra para tratar con eso de Dios, these dealings that come through Christ Jesus, esos tratares que vienen por medio de Cristo Jesús, they searched for a word that would find this experience. buscaron una palabra que definiera esta experiencia. And they took from that which the Greek used, Entonces tomaron de los griegos esa palabra, out of the Greek language, if you will, del idioma griego, and si they es que took this quieren word así. charis Y tomaron esta palabra cariz. and made it one of the most important words used in the Christian vocabulary. Y es una palabra muy popular usada en el vocabulario cristiano. So through Christ, Entonces, por medio de Cristo, we have received undeserved favor hemos recibido un favor no merecido from God as a gift, de Dios como un regalo, not according to our works no según of nuestras good deeds, obras, de buenas obras, but according to His
love. sino acorde a su I'm amor. going somewhere. Voy a un lado. So this word became, if you will, largely used within the Christian circles. Entonces, esta es una palabra que es usada de manera frecuente en un círculo cristiano. And as people got hold of what God has done, Y mientras la gente se daba cuenta it de lo que began Dios to hacía, grow in meaning. empezó a crecer en And the significado. word became enlarged in our Christian faith. Y la palabra se volvió muy frecuente en nuestra fe Not cristiana. only as unearned or unmerited favor, Y se conoció como un favor no merecido, but it's reversed in fact pero que también al of reverso what is deserved. de lo que se merece. When the Greeks use it, Cuando los griegos it is la as a ocupan, wish. es como un deseo. When they use it those days, it Cuando- was just simply a wish. Cuando lo usaban en esos It was tiempos, actually- era como un deseo. Empty positive words. Eran como palabras positivas Nothing backing it. vacías. No Na- power backing it. no había poder. Wishing a friend something well, Simplemente deseaban el bien a alguien, a un amigo. but those words was void of power. Pero esa palabra en sí tenía vacío de poder, no había poder. It's like getting a birthday card Es como recibir una carta de from cumpleaños somebody on your birthday, de alguien en tu and you cumpleaños wish them well, y lo deseaste, and you would feliz say cumpleaños, Caris. y decías cariz. and you hope for the best, Y esperas lo mejor. and you want them to be blessed, Y quieres que sean and you bendecidos. speak a word, Y hablan una palabra. or rather, if you will, wishful thoughts, O mejor decir pensamientos because it was positivos, void of power. ¿no? Porque no tenía poder. And that's how they used the word charis. Así usaban ellos la palabra Follow caris. this carefully. Sí, síganme bien. It was a wishful word, Era una palabra que deseosa. positive wishing, Era pensamiento positivo, But deseos no positivos, power. pero sin poder. but Pero when God used this word cuando Dios usa esta to palabra describe His gift of grace through Christ, para describir su regalo de gracia por Cristo, He filled that word with power. acabamos de llenar esa palabra con Because that's poder. what Paul just said. Eso es lo que dijo Pablo recién. Hallelujah. Aleluya. When He gifts, Cuando Él da o His regala, words carry the power esta palabra lleva el poder to make His desires come to pass. para hacer sus deseos When suceder. God wishes it Cuando Dios lo desea and He speaks that word, y habla esa palabra, He empowers it Él la empodera to fulfill His desires. para llenar sus deseos. Now we're going to come to a very important scripture. Ahora vamos a llegar a una escritura For muy that reason, we importante. have to read Acts 20, verse 32. Y por esta razón tenemos que leer Hechos And I want to show you 20:32. something I discovered. Y quiero mostrarle algo que he descubierto. So now, brethren, Así que ahora, hermanos, so to whom is He speaking? ¿a quién le hablaba? To the church. A la iglesia. Hallelujah. Aleluya. I commend you to God and the word of His grace. Yo te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Now, when He says I commend you, Cuando Él dice yo te the encomiendo, word commend la palabra means to encomendar present you, significa te presento or to entrust you, o te confío or to place you under God's protection. o ponerte por debajo de la protección de Dios. In other words, He's handed you over to God. En otras palabras, Él te entregó a Come on, this Dios. is very important. Vamos, esto es muy importante. And, say Diga and y to the word of His grace, la palabra de su gracia, which is able la cual te to habilita build you up. o te edifica. Well, he presents you to God O sea, te presenta a Dios and y to the word a la of His palabra grace. Two de su things. gracia. Dos cosas. Now, how does the word of His grace come? Ahora, ¿cómo viene la palabra de su gracia? How does the word of His grace come to you? ¿Cómo viene la palabra de gracia a ti? Does God speak to you Himself personally? ¿Dios te habla de manera personal a ti? Or does He use the crux, ¿O usa un crux, the herald of divine truth, un heraldo de la divina verdad, a grace carrier? un portador de gracia? So how does the word of His grace come? Entonces, ¿cómo es que viene esta Oh, you have palabra to de stay with gracia? me now. Vamos, tiene que seguirme. How does the word of His grace come? ¿Cómo es que viene esta palabra de The gracia? word of God's grace comes through grace carriers. La palabra de gracia de Dios viene por So for portadores de you to gracia. get God's grace, Entonces, para usted obtener esta you need gracia to de be Dios, connected into a grace
carrier. necesita estar conectado con un That's the portador first de thing that you gracia. have to understand today. Eso es lo primero que usted tiene que entender You hoy. cannot receive God's grace No puede recibir la gracia de Dios without the word of His grace. sin la palabra de su You gracia. cannot receive His grace No puede recibir su gracia without being connected to a grace carrier. sin estar conectado con un portador A de grace gracia. carrier is a father in the Lord. Un portador de gracia es un padre en It el can be any Señor. of the fivefold gifting, Puede ser cualquiera de but los it's your 5 spiritual ministerios. father. Pero tu padre You need espiritual a spiritual father necesitas un padre that's a espiritual grace carrier que es un portador de that will gracia, serve you with a word of God's grace. que te va a servir con una palabra de gracia de So the Dios. word of God's grace Entonces la palabra de comes gracia through de a Dios grace carrier pasada por un You portador de cannot have the gracia. word No puedes tener la without a palabra grace carrier. sin el portador de Now gracia. watch this. Ahora mire esto. So you get grace. Entonces obtiene gracia. But what else? Pero ¿qué más? That word Esa will palabra now build you up. ahora te va a edificar. That word's got no other direction but upward. Esa palabra no tiene ninguna otra That dirección más word que now para is there arriba. to empower you, Esa palabra está ahí para to empoderarte, infuse you with power, para enfusarte con to poder, revitalize your purpose, para rehabilitar tu to propósito, revitalize your para destiny, rehabilitar to tu give you destino, energy, to para give darte you power, energía, to poder, fulfill what God has called you to do. para cumplir lo que Dios te ha mandado So a it will hacer. build you up. Entonces, para edificarte, Now fasten your seatbelts. ahora apriétase los Fasten your cinturones. seatbelts. Apriétase los cinturones. And it will give you Y también te dará your inheritance. tu herencia. Hallelujah. Aleluya. So how do you get your inheritance? Entonces, ¿cómo usted obtiene su herencia? The word of grace Por la palabra de gracia, through a grace carrier. por medio de un portador de Many people gracia. have been looking for their inheritance. Muchos han estado buscando la herencia. They want their inheritance. Quieren su herencia. They are striving for their inheritance. Están luchando por una They herencia. try all different methods, even giving. Intentan dar They think if they sow more, intentan de distintos métodos para that will obtener esta herencia. release their inheritance. Creen que si dan más No, reciben Paul esa herencia. says, No, Pablo I've dice. commended you. Pablo dice, I have bestowed yo te he you. encomendado, yo he I've given you to depositado, God yo te he dado a Dios and to a grace carrier y a un portador de that will bring gracia to you the word of His grace, que traerá la palabra that de will gracia, build you up, que te edificará, strengthen you, que te fortalecerá, infuse you with que te power, dará, que te empoderará but con also poder, give you your pero que inheritance. también te dará tu herencia. Your inheritance will be released Tu herencia será soltada through a word of grace por medio de una palabra de among gracia. all those who are sanctified. Y entre todos los que ustedes son So santificados. your inheritance Entonces tu herencia, is locked up tu herencia está detenida, in a word of grace. atrapada en una You see palabra that? de gracia. ¿Ven eso? Hallelujah. Aleluya. So we receive what God has in store for us by grace. Entonces recibimos lo que Dios nos tiene guardado por medio de la And we should gracia. live with this kind of expectancy Y debemos vivir con esta expectativa to receive that which cannot be earned para recibir aquello que no se gana. and to receive that which is the opposite of what you deserve. Y es totalmente lo opuesto a lo que te mereces. Hallelujah. Aleluya. Let's look at these scriptures. Veamos estas escrituras. Ephesians 2 verse 4, 5 and 6, Efesios 2, 7 and 8. Efesios 2, 4, 5, 6, But God who is rich in 7 y mercy 8. Pero Dios que es rico en misericordia, because of His great love por su gran amor, which He loved us que nos amó, even when we were dead in our trespasses. incluso cuando estábamos muertos en You nuestras did not transgresiones. deserve it. Él no merecíamos ese Grace amor. came to you, La gracia vino. made us alive together with Christ. Nos hizo vivos nuevamente con How? Cristo. ¿Cómo? By grace. Por medio de la gracia. By grace you were saved. Por medio de la gracia And then fuimos verse salvos. 6. And then, Versículo verse 6. He raised us up together Nos levantó en conjuntos, and made us sit in heavenly places. o nos levantó y nos hizo sentar en In lugares Christ celestiales Jesus. en Cristo Jesús. Hallelujah. Aleluya. Then look at this grace in verse 7 8. Mire el versículo 7 y 8 del That capítulo in 2. the ages to come Que para que en los tiempos por He venir might show you. Él pueda mostrarte que He's talking about grace. está hablando de gracia. The exceeding riches of this grace. Las riquezas que exceden de esta gracia. So this grace is rich. Entonces esta gracia es rica. It's exceeding rich. Es extremadamente That's rica. why it can unlock your inheritance. Por eso es que puede desatar esa herencia. Hallelujah. Aleluya. It's exceedingly rich. Es excedentemente rica. And His kindness towards us in Christ Y su Jesus. benevolencia para con So, nosotros en Cristo Jesús. Grace is always kind. Entonces la gracia siempre es amable o
For by grace you benevolente. have been saved through faith, Porque por gracia hemos sido a través de la and fe. that's not your faith, Y esa no es tu fe. and that not of yourself, it Esa says. no es de ti. That's the faith Dice. of Christ Jesus. Es la fe de Jesucristo, And dice la watch this. Escritura. Mire esto. It's a gift of God. Es un don That's o un charis. regalo de Dios. Eso es caris. All that you received is charis. Todos han recibido este caris. Hallelujah. Aleluya. Not of works, lest anyone should boast. No de obras para que nadie se jacte. Paul comes along and describes it. Pablo viene y lo That describe. it's a position in which we are now standing. Que es en una posición de la cual estamos ahora parados. Romans chapter 5, verse 1 and 2. Romanos 5 del 1 al 2. Therefore, having been justified by faith, Por ende, siendo justificados por fe, we have peace with God tenemos paz con Dios through our Lord Jesus Christ, por medio a través de nuestro Señor through whom we Jesucristo, also have been through whom also we have access by faith into this grace. el cual por medio de él hemos accesado a esta fe de gracia. And because we have access into this grace, Y porque hemos accesado a esta he gracia, says, in which we stand. dice, en la cual nos paramos. So don't withdraw. Así que no se retire, Stand in this grace. párese en esa And gracia. then he says, rejoice in hope. Y después dice, regocíjese Of the en la glory esperanza of de God. la gloria de Dios. Then verse 20. Después el versículo 20, Moreover, the law entered mucho más cuando entró la ley, that the offense might abound. porque la ofensa va a haber mucha ofensa But cuando where entra la ley. sin abound, Pero donde abundó el pecado, grace abound much more. abundó más la gracia, Much more. mucho más. I have a word for you. Tengo una palabra para ti. You're going to have to change your minds. Vas a tener que cambiar tu mente. That word can be personified Esa palabra puede today ser, and released in your life. personificada hoy y ser suelta a sus I vidas. gave you the prelude to set your hearts, Yo te acabo Set de your dar mind. un preludio para preparar tu corazón y tu to mente understand the charis of God. para entender el cariz de But Dios. here it is. Pero aquí está. There's nothing in your life No hay nada en tu vida you have received que has recibido that has not come as a free gift from Almighty God. que no ha venido de manera de regalo gratis And de Dios. oftentimes, because of our pain, Y muchas veces por nuestros dolores, our defeat, nuestras our own derrotas, rejections, nuestros our rechazos, shortcomings, nuestros quedar our cortos, infirmities, nuestras our own enfermedades, failures, nuestros fracasos, we retreat back nos from retrocedemos this amazing grace. de esta maravillosa And we gracia. can't possibly accept that this could be true for me Y no logro aceptar que esto puede ser verdad para mí, because you feel that you failed. porque te sientes un fallo, un fracaso. But here God comes, He takes a common word or common language from the Greeks. Pero aquí viene Dios y toma una palabra común de los griegos, There was a wishful word. que era una palabra de bienestar, And God takes that word that was void of power y toma esa palabra que le faltaba poder and He infuses it with His amazing power. y la llena con su maravilloso poder, That this grace now para que esta gracia can ahora cause a person who comes to Christ puede causar a cualquiera que venga a Cristo immediately inmediatamente, almost experience a sensation que de inmediato experimenten where la they are able to sensación look at a mountain donde ellos puedan ver una montaña and want to remove the mountain in their life. y quieren sacar esa montaña de su And to vida. them, for a moment, nothing is impossible. Y para ellos, por ese momento, nada es That is the life imposible. that God wants you to live. Esa es la vida que Dios quiere que Not tú a vivas. life influenced by your No una vida circumstances, influenciada por tus Things right about circunstancias, you. ni las cosas que no están but a bien life contigo, that is there's nothing is impossible. sino que una vida donde no hay nada A imposible. life where the power of God's grace is working. Una vida donde la gracia de Dios está en obra. They become this, they come to this awareness, Llegan a este despertar, this consciousness. a esta conciencia. They've come to this reality Llegan a esta realidad that now in their hearts, que ahora en su corazón, everything that they believe, cada una de las cosas que ellos creen, and somehow everything that they believe, y como que todo lo que ahora now creen, has the anointing oil of God over it. ahora tienen este aceite de la And they can unción do de Dios, anything. y ellos pueden They hacer can cualquier do all cosa, things. pueden hacer todas las Because the cosas, grace of God is on them. porque la gracia de Dios The está divine sobre ellos. enablement power of God Ese habilitamiento de resting Dios upon you que reposa to sobre do ti what God has called you to do. para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Hallelujah. Aleluya. The thing is, what happens with us, El hecho es que lo que many sucede times con our nosotros circumstances es que muchas veces nuestras make circunstancias us forget this grace. nos hacen olvidar de esta gracia And we start to think y empezamos a pensar that God
God cannot do this for me. que Dios no puede hacer I esto must para earn mí. it. I must Debo deserve it. ganármelo, debo I must merecerlo, work for it. debo trabajar para. That's a Pentecostal mindset. Eso es una mente pentecostal. It's a free gift. Es un don gratis, un We have regalo gratis. we have become deceived in our thinking. Nos han engañado en nuestro Think pensar, if we can just stop this weakness in our life. pensando que si puedo detener esta debilidad en If mi we can vida, get rid of that secret thing that seems to follow us in our life. si puedo dejar esto oculto que tengo de If seguirme I en mi can corazón, just deal with that. si yo puedo tratar con eso, We fall into all of this confusion. y entramos en toda esta confusión, That if I can get rid of that problem, que si yo elimino este then problema, this will happen to me. entonces esto sucederá And we walk conmigo. away from the grace of Y God. nos alejamos y caminamos fuera de la gracia And de now Dios. we become works orientated. Y ahora nos volvemos orientados a las obras And we believe and we begin to believe y empezamos a creer that the grace of God que la gracia de Dios manifests only se manifiesta solamente because I did something. porque yo hice algo. And we somehow think God is going to do what God is going to do Y pensamos que Dios va a hacer solo lo que Dios va a because hacer you and I did something right. porque tú y yo hicimos algo correcto. We prayed right. Y correr bien. We sang right. Que We sang long enough. cantamos suficiente, We o read the cantamos word of God. We correctamente, fast. que We leímos pray. suficiente, o que We gave ayunamos, enough o money. que oramos, que dimos suficiente Please hear me. ofrenda. Escúcheme, You're supposed to do all of those things hay que hacer todas esas cosas, because that is actually an expression of your worship. porque esa es una expresión de su adoración. But that is not what will make you to earn God's grace. Pero eso no va a lograr que usted se gane la gracia de Dios. Hallelujah. Aleluya. You see, we do all of this because we honor Him. Verán, hacemos todas estas cosas porque lo We honramos, revere Him. lo I reverenciamos. revere God. Yo reverencio I a don't want to Dios. offend God in my lifestyle. No quiero ofender a Dios con mi estilo de So vida. Paul comes and he says this. Entonces viene Pablo y dice lo siguiente: So this grace, is it now a license to sin? esta gracia ahora es una licencia para He says, pecar. no, God Dice, forbid, no. Dios no quiera, no. This grace of God Esta gracia de is Dios going to give you a new method of living. te dará un nuevo método de vivir. If I got what I deserved, Si yo obtuviera lo que merezco, I would have been dead long time ago. yo hubiese estado muerto hace But rato. by the grace of God, Pero por la gracia de He Dios, used me when I was at my me weakest. usó cuando yo era más débil. He empowered me when I was at my weakest point. Me llenó de poder cuando yo estaba en mi punto más frágil. Some of the greatest demonstrations I've seen in the anointing of God. Muchas de las grandes manifestaciones de la unción de Dios que yo he visto, Not because I prayed all night. no es porque yo oré toda la noche. Some of my greatest moments with God Muchos de los momentos más grandiosos is con not Dios because I prayed long. no es porque oré I por un read tiempo the Bible específico, long, o or I porque gave much. leí mucho, o porque di See, mucho. that is Pentecostalism. Eso es pentecostalismo. And it has this tendency Tiene esta tendencia to convince us de that convencernos we got to do something to get de que something. tenemos que hacer algo para obtener But the algo. Bible says, Pero la Biblia when dice, we were yet dead, when we were dead, cuando estábamos muertos, unable to respond, sin ser capaz de responder, dead to sin, muertos al pecado, He quickened us. Él nos levantó. Are you listening? ¿Está escuchando? And He raised us. Y nos levantó, And He made us sit together in heavenly places. nos alzó y nos hizo sentarnos juntamente con Él And en now lugares that when celestiales. I've awakened out of the deadness of my sin, Y ahora he despertado desde la debilidad de este I thought pecado. I belonged to hell, in hell. Yo pensé que pertenecía al infierno, But now I find myself seated in heavenly places. pero ahora veo que estoy sentado en lugares celestiales. Then when there seemed to be every reason for God to judge me, Cuando había muchas razones para que Dios me juzgara, He came and confused me. Él vino y me confundió And He gave me exactly the opposite of what I think I deserve. y me dio totalmente lo opuesto de lo que yo merecía. He somehow finds a way to influence my life De una manera encontré una forma de and influenciar show mi me vida, a higher way of living. de mostrarme una manera más Right alta in de the vivir. middle of my weakness, En el medio de mi debilidad, I found the power of Christ encontré el poder de Cristo resting on me. reposando sobre mí. Listen, your faith is not Escúchame. going to get this done. Tu fe no será suficiente para Your lograr faith esto. is there to please God. Tu fe está ahí para agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please Him. Sin fe es imposible agradarle. But God is saying to you Pero here Dios this morning, está diciendo hoy aquí esta mañana, the power I used when I saved you, el poder que usé cuando te salvé, the power I used when I changed your mind, el poder que usé cuando te cambié la mente, the same power, the same grace el mismo poder, la misma gracia that took anger out of your heart que te sacó el enojo del and corazón caused you to worship
worship me. y te causó que me The adoraras. same power El mismo that poder melted your violence que derritió tu violencia and turned your heart of hate into love. y transformó tu corazón de odio en amor. The same grace that set you free. La misma gracia que te Listen liberó. to me this morning. Escúcheme esta Will mañana. finish the work in your life. Terminará la obra en tu It's vida. a new method of living. Es una nueva metodología de vivir. Hallelujah. You don't have to work for it. No tiene que trabajar You para don't have esto. to earn it. No tiene que It ganárselo. is something that God gives. Es algo que Dios da. I said it's just charis. Es solamente cariz. Because of His love, Porque su amor He is going to give it. te da, por su amor Él lo da. Resurrection life. Hay una vida de God resurrección is just giving it. que solamente Dios lo It's a da. divine influence. Es una influencia divina. So I've come this morning Así que he venido esta to mañana toast you, para darle to say salud, charis. para decirle Oh, cariz. be well with you. Todo esté bien In contigo. the name of En el Jesus, nombre de Jesús. God is saying, Dios dice, I wish you well. yo te deseo lo mejor. There's a grace that will fill you, Hay una gracia que te that llenará, has filled you. que te ha It llenado, has a power. que tiene el poder. And that power says it will be well with you. Y ese poder dice estará todo bien Listen, no matter contigo. what you face in life, Escúcheme, yo you no have sé lo que received charis. yo no sé lo que usted trata And en I've su come vida. to say Tiene que charis, decir cariz. Así que yo favor, digo favor, kindness, cariz, power, benevolencia, blessings poder, upon your life. bendiciones Live in sobre that sus vidas. dimension. Viva en esa It is dimensión. resting. Es It's un reposo. resting on you. Está reposando It's an sobre su anointing vida. that's on you. Es una unción que está sobre usted. Hallelujah, it is on you. Aleluya, está I sobre say ti. it's on you. Yo digo, está God sobre did not ti. remove it from you. Dios lo removerá. So I salute you in Jesus' name. Así que los saludos en el nombre de Jesús. And I say charis. Y les digo, And I cariz. close with this scripture. Y cierro con esta escritura. 2 Timothy 2 verse 1. Segunda de Timoteo 2:1. And therefore, my son, Y por eso, mi hijo, be strong in the grace sé fuerte en la gracia that is in Christ Jesus. que está en Cristo Jesús. I love you. I Los bless amo, you. los bendigo.